¿Has oído hablar del tercer templo y sabes qué significa y por qué es tan importante su construcción? El tercer templo y su relación con el anticristo. Esto es lo que develaremos en este video. Según la Biblia, cuando se construya el tercer templo, vendrá el anticristo. Pero, ¿cuándo se realizará esta construcción? ¿Y dónde se realizará? Según las Sagradas Escrituras, será en Jerusalén. Pero, ¿por qué en Jerusalén? Retrocedamos en el tiempo. En los tiempos del Antiguo Testamento, había un tabernáculo que estaba en medio de la congregación de Israel. La palabra tabernáculo en hebreo significa residencia o morada. Su simbolismo era representar la morada terrenal de Dios entre los hijos de Israel, desde la época del éxodo de Egipto hasta la conquista de la tierra prometida de Canaán. Durante los 40 años de peregrinación por el desierto, el tabernáculo fue móvil. Cada vez que Israel se mudaba de lugar, el tabernáculo se lo llevaba consigo, ya que no tenían un lugar fijo donde quedarse. Solo después de llegar a Canaán, la ciudad prometida por Dios, comenzaron a establecerse. Aproximadamente 300 años después de la conquista de Canaán, en la época del rey David, sintió en su corazón el deseo de construir un lugar fijo para la casa de Dios, en sustitución del tabernáculo móvil. La orden para la construcción del primer templo la dio el rey David, pero quien inició la construcción fue su hijo, el rey Salomón. Según la Torá, la Biblia hebrea, el primer templo fue construido en el lugar donde Abraham había ofrecido a Isaac como sacrificio. Este templo fue saqueado varias veces y acabó siendo completamente quemado y destruido por Nabucodonosor en el año 597 a.C. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, bajo la dirección de Zorobabel, los israelitas regresaron a su tierra y el segundo templo fue reconstruido. La dedicación del segundo templo tuvo lugar en el año 516 a.C. A diferencia del primero, este templo no contaba con el arca de la alianza, el Urim y Tumim, el aceite sagrado, el fuego sagrado, las tablas de los 10 mandamientos, los vasos con maná, ni la vara de Aarón. En el año 70 d.C., el segundo templo fue destruido nuevamente, esta vez por el general romano Tito. Hasta la fecha, el templo de Jerusalén no ha sido reconstruido, quedando solo el muro occidental que rodeaba la zona del antiguo templo. Pero, ¿qué tiene que ver toda esta historia con el anticristo? Según la Santa Biblia, la construcción del tercer templo y el anticristo van de la mano, y ahora todo está preparado para la construcción del tercer templo en Israel. Está el Instituto del Templo, una organización en Israel centrada en el esfuerzo por establecer el tercer templo. El instituto ya ha preparado objetos, vestimentas sacerdotales y otros elementos para su uso inmediato cuando las condiciones permitan la reconstrucción. El nuevo templo estará completamente informatizado, con estacionamiento subterráneo, control de clima, ascensores, acceso para sillas de ruedas y otras comodidades modernas. El Instituto del Templo también lanzó una campaña de recaudación de fondos en línea, donde cualquiera puede contribuir a la construcción del tercer templo. Uno de los requisitos previos para la construcción del templo fue la novilla alazana, que según la Biblia no puede tener ningún defecto. Esta novilla es necesaria para la purificación de los israelitas. En los últimos años, el Instituto Temple ha invertido en tecnología para producir una novilla roja genéticamente perfecta, basada en la raza Red Angus. Para nosotros los cristianos, esta novilla sin defecto fue el mismo Señor Jesús, quien sin defecto alguno fue llevado a la muerte, por lo que ya no fue necesario sacrificar animales para purificar los pecados. Pero como la mayoría de los judíos no creen que Jesús fuera el Mesías, construirán el tercer templo y ofrecerán sacrificios como en el pasado,
creyendo que vendrá el tan esperado Mesías. Pero aquí es donde la profecía comienza a cumplirse. Según las Escrituras, cuando el tercer templo esté listo, aparecerá el Anticristo, disfrazado de persona buena y caritativa. Hará acuerdos de paz, aparentemente solucionará la miseria, la pobreza y la guerra, lo que llevará a muchas personas a adorarlo. Pero más tarde, comenzará a mostrar su verdadera identidad, profanando el templo de Dios e imponiendo culto en él. Este será el tiempo de la gran tribulación, como está escrito, el cual se opone y se enaltece contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de tal manera que se sienta como Dios en el templo de Dios, queriendo aparecer como Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El Anticristo hará un pacto con muchos por una semana, y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el ala de las abominaciones vendrá el destructor, hasta la consumación. Daniel, capítulo 9, verso 27. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo capítulo 24, verso 15-16. En ese momento, los judíos sabrán que han sido engañados y que quien habló de paz es en realidad el Anticristo. Habrá una gran persecución contra los cristianos en todo el mundo. Cualquiera que no se doblegue ante el Anticristo será perseguido hasta la muerte. Pero entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo, capítulo 24, verso 30. Al final de los 7 años de tribulación, el Anticristo comenzará un ataque final contra Jerusalén, que culminará en la batalla de Armagedón. Jesucristo regresará, derrotará al Anticristo y sus ejércitos y los arrojará al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21. Entonces, Cristo atará a Satanás en el abismo durante 1000 años y gobernará su reino en la tierra durante esos 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 6. Al final de los 1000 años, Satanás será nuevamente liberado, derrotado y luego arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Entonces Cristo introducirá un cielo nuevo y una tierra nueva, el hogar eterno de los creyentes. No habrá más pecado, tristeza ni muerte. La nueva Jerusalén descenderá de los cielos. Apocalipsis capítulos 21 y 22. Miren, muchachos, no sé si creen en el Apocalipsis o no, pero todo va encaminado hacia el cumplimiento de la profecía del Anticristo y la venida de Jesús. Piense, si no fuera cierto, ¿por qué personas tan ricas e influyentes perderían tiempo y dinero construyendo un tercer templo en Israel? Y todas las señales de las que habla la Biblia están sucediendo. Por ejemplo, esta señal de la construcción del tercer templo fue escrita hace más de 2000 años. Si no fuera cierto, ¿cómo conoció esta historia con tanto detalle el profeta que escribió el Apocalipsis hace tantos siglos? Da un poco de miedo, ¿no crees? Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbete al canal para más videos como este. Deja tu opinión en los comentarios, es importante para nosotros. Recuerda también compartir con esa persona que también quiere profundizar su fe y saber más de las cosas del reino. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos.